Buenas tardes, comenzamos Dacibao, espacio cultural y literario, y esta semana queremos invitarles aquí a nuestro plató para hablar con nosotros sobre la Feria del Libro de Sevilla. Ya saben, una feria que se ha convertido en referente cultural no solo en Andalucía, sino en el ámbito nacional, una feria dedicada a uno de los protagonistas de la lírica de la segunda mitad del siglo española, Caballero Bonal. Hablaremos de él, hablaremos de las actividades más interesantes de esta feria, pero vamos a comenzar con una entrevista con una compañera de este programa, amiga y poeta, Ana Isabel Alvea. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hoy tenemos a Ana Alvea aquí con nosotros porque viene a presentarnos su último poemario, su última obra, Hallarme yo en el mundo. Y me vas a permitir que haga una breve presentación sobre ti, aunque muchos ya te conozcan, Ana. Y hay que decir que Ana es poeta, es licenciada en Derecho y en Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Has publicado, has sido antologada en diferentes antologías, has ganado diferentes premios literarios, colaboras en diferentes revistas literarias, publicaste tu primer poemario, Interiores, y hoy sale a la luz, sale del cascarón, Hallarme yo en el mundo, tu segundo poemario. Un poemario que comienza, y lo tengo que leer, con un fragmento, con una cita del filósofo español Ortega y Gasset, que con esta cita podemos entender, ¿no? El título, que dice así: lo que uno es dado en mi vida, no mi yo solo, ni mi conciencia, me es dada mi vida. Y mi vida es ante todo un hallarme yo en el mundo. Hallarme yo en el mundo, título de tu último poemario, Ana. Supongo que nada más que por el título podemos intuir que la idea de búsqueda y ubicación del yo poético es fundamental en esta obra. Sí, a mí me gusta la filosofía y en concreto también me gusta, nuestro gran maestro Ortega y Gasset, ¿no? Y entonces la búsqueda, tratar sobre el ser y también el ser y las circunstancias, y hallarme yo en el mundo, pues tiene poemas reflexivos, frutos de la experiencia, y también tiene poemas que cuenta, que retratan o reflejan o intentan reflejar experiencias que te impresionan y te llevan a escribirlo, pero sí es más bien una situación, más que búsqueda es como testimonio. Y en este poemario pues tiene la voz poética, porque participo mucho o he escrito como testigo de la realidad donde se halla ese yo poético. De lo que veo a mi alrededor, testigo del ser humano, que hay poemas que pueden referirse, que no se refieren a mí, pero pueden referirse a mí o pueden referirse a nosotros, refleja la fragilidad. Hay un segundo capítulo que es interrogaciones no retóricas y son todos los poemas con interrogaciones porque viene a reflejar la perplejidad, el asombro, también ese margen de misterio que siempre tenemos, y también cómo hay una voz ahí que es el sentido común y cómo no actuamos conforme a ese sentido común. Y nuestra fragilidad, sobre todo nuestra fragilidad, por lo que veo, pero que puede referirse a mí y a cualquiera. Y también hay poemas sociales. Después hay un tercer capítulo, Circunstancias, en el que sí refleja, puede ser testimonial de unas circunstancias circunstancias personales, pero tú sabes que el poeta como que universaliza, ¿no? Trasciende la anécdota personal, pero también como circunstancias sociales. Y yo no he escrito Interiores, fue muy introspectivo e intimista, y es la primera vez que yo me aventuraba a escribir poemas sociales, y como también está cayendo tanto, como que me empujó, me impulsó o me motivó, ¿no? La poesía social. O sea, no precisamente en comparación con tu primer poemario, con Interiores, un poemario quizá más intimista, más introspectivo del yo poético. Aquí actúas un poco con cierta distancia, ¿no?, de la realidad, y también te permitirá una cierta reflexión de esa realidad, puesto que actúa como testigo de una realidad y a la cual te enfrentas de diferentes formas, y has destacado lo social, ¿no? Sí. Bueno, lo que en ese momento, claro, uno escribe de lo que más le puede impresionar, y ahí sí, pero han sido poemas sociales como también diciendo la deriva que lleva, por la crisis, desde un punto de vista no político, sino humano. Decir, ¿qué deriva estamos teniendo con tantos desempleos, con tanta escasez pero porque nosotros lo estamos sufriendo ahora en Europa, ¿no? Y en España en concreto, pero en otras partes del mundo también. En fin, que era como una toma de conciencia de lo que
Es curioso de lo que cada uno pues escribe, pero bueno, ahí era una preocupación y están ahí. Y también está el tema del amor y desamor. Es que el libro tiene cuatro capítulos. Cuéntanos, háblanos de esa estructura. Sí, sí, el primer capítulo es intuiciones y entonces son las reflexiones, fruto de las experiencias. El segundo capítulo, interrogaciones no retóricas, que también viene a reflejar por la fragilidad, como he dicho, la fragilidad del ser humano, de cómo no nos enfrentamos a la realidad o nuestros miedos, o cómo también trato mucho el tema del éxito y del fracaso, porque creo que nos educan, tenemos una educación competitiva y eso no lleva a ningún sitio, porque si cumples si llegas, nunca estás satisfecho, porque la competitividad nunca es suficiente, nunca estás satisfecho, y si no llegas, te machacas por el fracaso porque no has llegado, y entonces ahí no se va a ningún sitio. Sin embargo, estamos en una sociedad muy competitiva que parece que nos empuja. Entonces, claro, trato temas del éxito y el fracaso y de no darle de la relatividad y de las prioridades. He buscado, tiene muchas, también habían interiores, pero aquí tiene muchas referencias cinematográficas. Y he intentado, en algunos poemas, como en el del triunfador o el fracasado, buscar arquetipos. Entonces, por ejemplo, el atleta de carros de fuego, o Toro salvaje, bueno, Toro, el boxeador de más dura será la caída. He intentado buscar arquetipos con mayor o menor éxito bueno. para que sirvieran, ¿no? de ejemplaridad. Bueno, sin duda, quizá una radiografía bastante cercana, ¿no?, a la realidad a la que nos enfrentamos, los problemas de la realidad. Pero quiero preguntarte qué diferencia como poeta en cuanto a tus textos, si consideras que hay una madurez poética en comparación con tu primer poemario. ¿Sientes que has madurado, que tu voz se ha ido modificando, ha ido cambiando en algún aspecto? Pues espero que sí. Llega un momento en el que pierdes la perspectiva de tus propios poemas y entonces yo en ese sentido lo dejo más a lo que es el resultado. Pues espero que me lo digan los lectores, pero lo que es la intención, yo por ejemplo interiores eran poemas cortos, a mí me gusta la brevedad, eran poemas cortos y además busco la comunicación, la claridad, y aquí también busco la comunicación, entonces son poemas claros, pero he intentado, por algún motivo yo quería experimentar, también como doy clases, pues soy formal, soy formalista, sí. Y entonces he intentado buscar otro estilo que no sea mi voz de interiores. Intenté alargar los poemas, que para mí era como forzar, fue difícil, ¿no? Como forzar a hacer poemas más largos. Claro. Y sí, lo intenté, aunque también está, yo creo, por lo que me han dicho, que mi voz está ahí y también hay poemas cortos, pero sí, y de hecho los primeros creo que son más largos y era porque era ese ejercicio de hacerlo de hacerlos más largos. Yo he tenido lo que es la impresión, he tenido una impresión de ser más artesanal, más de poesía, menos espontánea a la hora de escribir y más artesanal de meditar lo que escribe, de buscar la palabra, la expresión, más artesanal. Lo que ya haya conseguido, lo que haya logrado. Pues no si te sé, parece, Ana, pero regálanos un par de poemas. Queremos escuchar tu palabra, pero antes hay que destacar, mira, si podemos abrir el libro y podemos enseñarlo, porque el libro tiene algo que, claro, lo hace especial, ¿no? Que lo pueden ver ahora mismo los espectadores, pero cuéntanos qué hay ahí, aparte de tus poemas, y quién lo hace. Pues resulta que, bueno... No te preocupes, que ahora vamos a poner una cortinilla en unos segundos, pero explícanos. Vale. Pues el libro es que acompaña en un diálogo con mis poemas, pues acuarelas de Diego Jesús Romero Jaime, que a mí me gusta. Yo cuando hago presentaciones de mis poemas, pues siempre lo acompaño de fotografía, porque Diego es mi marido y me gusta ese diálogo. Y entonces él pinta acuarelas, a mí me gusta mucho, pero él es así muy vergonzoso. No sé si tenemos las acuarelas para ponerlas y que la vean nuestros espectadores, pero cuéntanos. Sería estupendo. Son acuarelas de paisajes y tenemos temas recurrentes. Él pinta, por ejemplo, paisajes que ve en el tren y postes de teléfono, y los postes de teléfono, los postes de teléfono aparece en alguno de mis poemas, o el mar también es un tema recurrente en su pintura y en mi poesía, el mar.
Y bueno, y otros que... ¿Y el proceso de creación de eso, de lo que me hablas fue en paralelo con tus poemas? No, que va, somos así como, como Pero muy bueno, independientes, no nos hemos puesto... Pero alguna conexión tendríais como que para... coincidimos, hombre, no está bien que... A lo mejor no está bien que lo... Pero no, que va, yo que puse las acuarelas aquí. Bueno, vamos a verlas. Algunos coinciden y otros no. Vamos a verlas para que la veáis de cerca. Bueno, ahí las teníamos. Si te parece, Ana, como hemos dicho, regálanos algunos de tus poemas para poder ser nosotros también testigos de esa radiografía de la realidad de la cual nos has hablado. Así que mira. adelante, cuando quieras. Pues cogeré distintos temas. Por ejemplo, uno que es una reflexión de introspectiva. Sentido épico. Un arroyo, su murmullo. El agua se encuentra con la piedra, la bordea y continúa en su fluir. No como tú, que te empeñas en demoler, en eliminar a la piedra o al menos desgastarla, aunque se desgarre tu piel en ese intento. El agua discurre, sin embargo, como si nada la perturbara, ni hubiese obstáculo alguno en su camino. Estos son introspectivos, después de interrogaciones de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, sobre los anónimos, que está inspirado en Harold Abraham, que es el atleta de carros de fuego. ¿Por qué te afanas, Harold, en ganar los Juegos Olímpicos y aparecer triunfante en todas las portadas? ¿Por qué codicias el oro y te ciega y ofusca la victoria? Si quienes te aplauden gozan la libertad de los anónimos, que no sufren como un estigma tu temor a la derrota. Y ya por último, pues de los poemas sociales, que está muy en boga de la llamada, con el tema de los desahucios. Yo es que es un tema que conozco profesionalmente, entonces pues antes de todo esto, es que este poema está escrito del año pasado. Empecé a escribirlo en mayo del 2011, por lo que ya conocías sí, ese esto ya drama. estaba, esto es de la época 2011-2012. Suena el maldito teléfono. Apenas puedo oír una voz débil y temblorosa preguntando por una subasta. El banco, como ocurre desde la crisis, se ha quedado con la casa por menos de la mitad de su valor. Escucho un llanto contenido. Me comenta que intentó un acuerdo, que se quedaron sin trabajo y no podían pagar la hipoteca, que tienen 2 hijos pequeños. Pasarán varios meses para el desahucio, contesto apurada. Le explico los detalles y sin saber qué más decir, me excuso torpemente. Lo siento, señora, en todo momento se ha procedido conforme a la ley. Tras la ventana, el viento golpea feroz los naranjos. Una realidad dura, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad y es a la que te enfrentas. Lo que nos estamos encontrando. Sí, me ha gustado especialmente, Ana, que hagas hincapié y que tu poemario lo hace, ¿no? En ese no análisis, radiografía de lo social, pero también intuyo que hay un compromiso que quisiera preguntarte si crees que existe en el tejido poético contemporáneo. Pues creo que sí, que todavía tienen que publicarse, porque claro, desde la elaboración hasta que se publica pasa un tiempo. Y yo creo que la gente está tirando más para la escritura y la poesía social. Bueno, hay un sector que piensa, o hay quienes piensan que puede surgir un nuevo humanismo de toda esta crisis, ¿no? O una nueva ética, o más civismo que hace falta. Pero ¿lo consideras necesario? Sí, pero aquí, por ejemplo, en Andalucía, en Moguer se reúnen los poetas Voces del Extremo y son una serie de poetas que hacen poesía social y han sacado, me llegó un correo, Antonio Orihuela, es uno de los poetas que lo organiza, Antonio Orihuela, me llegó un correo de que habían escrito un libro
colectivo para los stop desahucio, que el dinero Poesía era social, para claro. stop desahucio. Ana, Sí, tenemos sí. que despedirnos, pero antes dinos dónde podemos encontrar este poemario. Pues lo edita Ediciones Genuidas y bueno, Ediciones Genuidas yo creo que se puede comprar por internet porque ellos lo mandan por correo, y aquí en Sevilla pues está ahora mismo en la Feria del Libro de Sevilla, pero está en algunas librerías, en el Gusanito Lector, puede que esté en la Casa del Libro, en Relatora, ¿no? En diferentes Yerma, librerías. sí, en diferentes librerías, pero tiene la ventaja de que se puede comprar por internet. Claro, es más fácil acceder a él. Sí, sí. Ana, muchísimas gracias, un placer tenerte Gracias a aquí ti. hoy con nosotros y bueno, cuando quieras volveremos a hablar del poemario y también de poesía de lo social, ¿no? Que considero que es algo muy importante, muy necesario y que podíamos incluir algunos de tus textos. Sí, y se está escribiendo una poesía social interesante. Yo he empezado con la poesía social realista, pero la gente está escribiendo cosas vanguardistas. Sí. con Bueno, temas Ana, sociales. muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Nos vamos unos segunditos a pausa, a hacer un breve descanso y a continuación seguimos hablando ahora de la Feria del Libro. Hasta ahora. Seguimos aquí en Onda Cibao, espacio cultural y literario. Acabamos de despedir a Ana Alvea, poeta, pero vamos a seguir disfrutando ahora otra vez de sus acuarelas, de las acuarelas de su último poemario, Hallarme yo en el mundo. Se incorpora con nosotros Irene Marta Gil. Irene, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Enrique. Buenas tardes a todos en casa. Bueno, como hemos dicho a principios de programa, acaba de arrancar, bueno, ya lleva algunos días, pero todavía queda mucho más de lo que Y aún le queda. acaba de empezar, la Feria del Libro de Sevilla. Comenzó el pasado 1 de mayo y estará aquí en Sevilla, en la Plaza Nueva, hasta el día 10. Una feria, Irene, que se ha convertido en referente cultural no solo en el ámbito autonómico, sino también en el ámbito nacional. Y una feria que este año especialmente, a pesar de contar con menos presupuesto, si está destacando por algo es por la cantidad de actividades y por la cantidad de actividades también de un sector del cual yo ahora hablaré, que entiendo y consideraba que necesitaba tener más voz en actividades oficiales, por llamarlas de alguna forma, como es en este caso la Feria del Libro. ¿Qué te está pareciendo esta edición, Irene? Lo cierto es que, como muy bien dices, este año hay muchísimo menos presupuesto y la Feria del Libro siempre se ha caracterizado, en especial la de Sevilla, por lo dinámica que es la cantidad de actividades que tiene, la cantidad de autores que han venido continuamente. Este año es cierto que hay muchas menos firmas de autores reconocidos a nivel nacional, pero sí que destaca, por tanto, y creo que eso es positivo, el hecho de que muchos pequeños autores y Sí. el hervidero de artistas que hay en Sevilla a estas alturas a nivel local están todos convergiendo en la Feria del Libro. Y aunque haya realmente, siempre en todas las ferias del libro, a la hora que hubiese, siempre ha habido una serie de actividades y esta vez están distribuidas en distintos espacios, lo cual también veo positivo, ¿no? Hay Sí, varios espacios a la vez ocupados. de la Sí, tú feria. lo has dicho, está muy dinámica. Son numerosísimos los autores de gran talla nacional e incluso internacional los que nos visitan estos días en Sevilla. Hemos tenido a Mauricio Wiesenthal, tenemos a Caballero Bonal, que estará mañana a las 8, ahora hablaremos de él. Tenemos a Almudena Grandes el domingo, a García Montero, tuvimos a Pablo García Casado. Y conviven, sin embargo, autores de esta talla con pequeños, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Autores emergentes o incluso ya consolidados, pero más a ámbito local, que están comenzando, que están emergiendo y que son fundamentales, entiendo yo, en el tejido cultural sevillano. Es como la otra mitad invisible, pero que grita, porque son numerosísimas las actividades que realizan en cualquier momento del año y son, entiendo yo, fundamentalmente ellos los que están moviendo una cultura no más alternativa, sino más verdadera, alejada de los circuitos oficiales, como suelen ser las ferias del libro, los que están teniendo también un mayor protagonismo, desde mi punto de vista totalmente justo, en esta feria del libro. A mí hay algo que especialmente de las ferias del libro a mí me parecen pues, muy guays, ¿no? Fundamentales, porque ofrecen muchas actividades, pero sí es verdad que a mí como lector y como amante de la cultura y de la literatura especialmente, en ocasiones las ferias del libro a mí me aburren porque suelen ser a veces escaparates, ¿no? de los autores del circuito oficial, ¿no?
de la administración del lugar donde se esté desarrollando la Feria del Libro. Sin embargo, lo que he querido destacar, y no sé si me ha quedado claro, es que en el caso de Sevilla este año entiendo que están conviviendo esa feria como escaparate, que cada vez creo que lo está siendo menos, y esa feria cada vez más activa, en el que está teniendo mucho protagonismo pequeñas editoriales, autores nuevos, voces jóvenes e incluso librerías pequeñas, pero que, sin embargo, tienen muchísimo protagonismo en el tejido cultural sevillano. Pues lo cierto es que sí, para mí, creo que para la mayoría de los amantes de la cultura y de los libros, los que escribimos y demás, la Feria del Libro es para nosotros nuestra segunda feria de abril, ¿no? Lo que es para el ámbito del folclore... O la primera, para algunos bueno, para también. nosotros, bueno, lo que es para el ámbito del folclore, la Feria de Abril de Sevilla, Sevilla vuelve a ser un espacio en el que la gente va allí a pasar el rato de distintas formas, y es verdad, se nota mucho cuando ves los puestos y los distintos espacios que tienen las librerías sevillanas en la Feria del Libro, que destacan los nombres de librerías que son precisamente las que promueven esta cultura, ¿no? Y esta pequeña literatura que va creciendo cada vez más. Y bueno, hay que decir, y perdona que te corte, que la librería El Gusanito Lector ha ganado uno de los premios de la Feria del Libro de Sevilla, que conceden diferentes modalidades, se lo conceden a blog, se lo conceden a librería, y este año lo ha ganado la librería El Gusanito Lector, librería que, como te dice, es fundamental para entender el tejido cultural sevillano. Y además son librerías que son los que han fomentado las firmas de libros, los autores que llegan en un contacto. Yo creo que el mayor logro de la Feria del Libro es el contacto directo que se establece entre el lector y el autor, ¿no? Que llega allí a conocer a los lectores, a recibir sus propuestas, sus comentarios sobre su obra. Y sobre cómo no solamente un espacio del escenario o de la pérgola, sino que también los autores y artistas y lectores viven en el mismo espacio, en la misma feria. Vamos a ver algunas imágenes mientras lo vamos diciendo. Para que nuestros espectadores vean imágenes de ese espacio, si las tenemos. Las imágenes de la Feria del Libro, ¿ves? Ahí estamos viendo actividades, como hemos dicho, que se están desarrollando en la calle también. En la calle, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo un recital, pues uno de los muchos que se están haciendo los fines de semana. En este caso vemos un recital de la caseta número 6, que es la de la editorial sevillana de Ediciones Genuidas, donde se hacen continuamente... Anda, mira, ese chaval me suena su cara, de algo, no sé de qué. Sí, a cielo abierto, en espacio, el ayuntamiento ha cedido su sala, Cajasol también, la verdad sala es que Peadero, que por cierto es preciosa. Es muy bonita. Y se están desarrollando multitud de actividades. Ahí tenemos a Caballero Bonal y vamos a detenernos en él porque es fundamental. Es el homenajeado de la Feria del Libro este año. Es fundamental para entender no solo la lírica contemporánea que también, sino esta Feria del Libro. Caballero Bonal, jerezano, como saben, andaluz. Caballero Bonal acaba de ganar el premio Cervantes. El premio Cervantes por una gran trayectoria que no solo se destaca en lírica, sino también en prosa. Y Caballero Bonal estará mañana aquí en Sevilla con nosotros. Bueno, no con nosotros, con los sevillanos, con todos los que vayamos. Todos los que vayamos. Estará en este caso en La Pérgola, en un encuentro con diferentes clubs de lectura, pero también con toda persona que quiera acercarse, conocerle, preguntarle. Puedo decir que he tenido la oportunidad de verlo en algún momento, en alguna conferencia a Caballero Bonal, que es una persona muy cercana, ¿no? O sea, él es muy cercana y él habla contigo, aunque no te conozca, como si fuera su vecino de toda la vida. Y sobre todo es una persona, creo yo, muy sencilla, que entiendo que no se le ha subido los humos a la cabeza, en este caso, a pesar de tener una amplísima calidad literaria y los premios que ha ganado. Estamos hablando del premio Cervantes. La verdad que es un premio que vamos a pedirlo. Y además es una persona que entiende la literatura desde no solo la pasión, sino desde el compromiso. Es una persona que, a pesar de su edad, lo estábamos hablando antes con Ana, ¿no? Que él fue coetáneo, ¿no? De Ángel González, y sí sigue teniendo, incluso en su actitud vital, una persona muy vitalista, a pesar de ser octogenario. Sí. Una persona muy vitalista. Aparece en los libros de literatura y, sin embargo, él es una persona completamente cercana en ese sentido. Sí, que ama la vida, es vitalista y además... Es muy sencilla, sí. Y muy social. Yo entiendo que sigue teniendo un compromiso muy social y actualmente, con la cantidad de problemas que estamos teniendo, él no... Sabes que muchas veces los grandes autores, muchos intelectuales, como que se alejan un poco de la cotidianidad, ¿no? de la calle. En este caso, Caballero Bonal no. Caballero Bonal, de hecho, en muchos discursos, y en el discurso en el que se le otorgó el premio Cervantes, pues habló de ese compromiso. Como queremos que conozcan un poco más de cerca a Caballero Bonal y que conozca su voz, vamos a ver los primeros minutos. Yo creo que son cruciales y muy interesantes, pues un poco para conocerlo de cerca, del acto de entrega del premio Cervantes hace apenas unas semanas en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Vamos a verlo.
Altezas, autoridades, señoras y señores, debo empezar reiterando lo más obvio, que el Premio Cervantes me ha deparado la mayor satisfacción recibida en mi ya dilatado trayecto humano y literario. Se trata, por supuesto, de un motivo de orgullo muy especial y de un honor que va a acompañarme cada día como un estímulo inagotable en este ya sobrepasado arrabal de senectud. Tengo que hacerme merecedor de este reconocimiento magnánimo. Me he repetido muchas veces, como convenciéndome de que debía esmerarme para que mi trabajo literario alcanzara una suficiente validez. Solo así iba a poder equilibrarse lo mucho que recibo con lo poco que ofrezco. Deseo que mi gratitud se reparta efusivamente entre cada uno de los miembros del jurado y entre quienes han hecho posible que yo esté hoy aquí, conmovido y abrumado, recibiendo el premio mayor de nuestras letras. Pienso en algunos poetas y novelistas que me han precedido en este trance: Antonio Gamoneda, José Emilio Pacheco, Juan Marsé, Ana María Matute, Juan Gelman, que son también amigos queridos y autores predilectos. Y pienso en otros compañeros fraternales: José Ángel Valente, Carlos Barral, Ángel González, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, a quienes la muerte cercenó la posibilidad de recibir los honores que yo recibo ahora. Falta la vida, asiste lo vivido, dijo Quevedo en un soneto eminente. Y eso es lo que me repito mientras recurro a esta evocación justiciera y mientras procuro sobrellevar la turbadora experiencia de hablar en una cátedra de la que irradió el magisterio del humanismo español y desde la que se instruyó a algunos de los grandes ingenios de los siglos de oro. El Premio Cervantes viene a activar un vínculo siempre latente con nuestro primer y universal novelista, a quien me tienta aplicar el mismo encomio que dedicó Rubén Darío a Verlaine: padre y maestro mágico. No se me oculta que hablar de la significación de este premio dispone de ciertos desvíos retóricos difícilmente evitables. Pero prefiero, en este caso, la retórica a la mesura. He pensado mucho en las palabras que debía utilizar a este respecto y me he preguntado una y otra vez qué es lo que verdaderamente le debo a Cervantes. ¿Cuánto he aprendido de él para que en virtud de este premio se hayan asociado su ejemplo y mi devoción? Y solo he encontrado respuestas deficientes. Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente 2/3 de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo que quizá merezca, eso sí, un premio a la constancia. Ya apenas si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, tan remotas y difusas, de mi noviciado literario, pero algo permanece inalterable: la certeza de que me hice escritor porque antes había leído a escritores que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la literatura como un mecanismo, una misma herramienta para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo. Tampoco yo estaría aquí ahora, claro. Soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído.
Al menos mérito a la constancia, ¿no? Decía Caballero Bonal después de tantísimos años ya escribiendo y después de un merecido y justo premio. Irene, cuéntanos, porque ayer estuviste, y nos vas a hablar un poco de ella, de un encuentro, una mesa redonda que hubo aquí en la Feria del Libro de Sevilla, en la que se hablaba de los vínculos, la relación entre Caballero Bonal y esta ciudad, y Sevilla. Pues sí, en esa mesa redonda o debate que se hacía entre 3 o 4 personas allí en la Feria del Libro, de abajo de la pérgola, participaban personajes también muy importantes de las letras sevillanas. Estaban allí Zoido, estaba el alcalde Zoido, estaba allí Fernando Iwasaki, Rafael de Cózar, verdaderas personas que conocían de primera mano la obra de Caballero Bonal. De hecho, Rafael de Cózar lo inició un poco en el mundo de la publicación y de la literatura a gran escala, y hablaban sobre su relación con la ciudad de Sevilla, sobre cómo Sevilla es una ciudad que ha impactado e inspirado a muchísimos autores a lo largo de toda la historia de la literatura. Cervantes, y el primero. sin ir más lejos, que precisamente ahora tiene su premio. Y bueno, fue un coloquio bastante ameno sobre cómo Sevilla juega un papel en distintas obras que es mencionada para Caballero Bonal. Y cómo sus visitas allí fueron vividas de un modo que le conectó con la literatura local, del mismo modo que hoy día pequeños autores, al igual que como estábamos comentando antes, en la Feria del Libro interaccionan entre sí. Vamos a hablar, seguiremos hablando de ese vínculo y de la visión de la realidad de Caballero Bonal, y también seguiremos hablando de diferentes y próximas actividades que os proponemos visitar aquí en la Feria del Libro, pero lo haremos en unos minutos después de una breve pausa, de un breve descanso aquí en Dacibao. Hablábamos antes con Ana Alvea, poeta, cuando nos presentaba su poemario, de la importancia de los escritores y de los poetas, de los artistas, de ser testigos, la importancia de tener testigos de la realidad y mostrar una sensibilidad y, por lo tanto, un compromiso con la realidad. Decíamos, Irene, que Caballero Bonal ha sido un testigo de muchísimos años muy importantes en la historia de nuestro país, y que ese compromiso y ese también vitalismo y pasión por lo que sucede y por sus ideas pues sigue siendo muy latente. Y simplemente quería comentar algo que me llamó mucho la atención. Caballero Bonal, cuando era pequeño, él vivía en Jerez de la Frontera y vivía en el centro, en una calle de la ciudad, y tenía una azotea en su casa, y él se iba de pequeño, se subía a la azotea por las tardes y por las noches y pasaba horas y horas observando, y creo que ya, ¿no?, pues en esa niñez se podía contemplar un poco esa actitud testimonial, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que después sería muy tangible en sus obras. Y que es tan necesaria para un escritor, ¿no? Un escritor, la observación es vital, como nos ha dicho hace poco también un escritor cercano. Claro. Vamos a pasar a la agenda y vamos a comenzar hablando de actividades fundamentales que se han desarrollado en la Feria del Libro. Vamos a comenzar hablando de un escritor y pintor, un artista argentino, Ángel Leiva, que ha estado hace unos días aquí en la Feria del Libro. Cuéntanos. Concretamente ayer, y creo que de hecho continúa en Sevilla, haciendo distintas... Bueno, sí, él vive en Sevilla y está continuamente durante esta semana haciendo muchísimos actos con su casa cultural, la Fundación Ángel Leiva. Y bueno, lo cierto es que el acto fue realmente bonito, ¿no? Los ojos de su obra nueva, Los ojos de la memoria, que se llama Los ojos de la memoria. Sí. La obra, hay una serie de temas que se repiten constantemente en la obra de Ángel Leiva. Él es proveniente de Argentina, de donde él fue a Buenos Aires cuando tenía solo 14 años para trabajar como chico de los recados en una cadena de cine, y fue allí donde el director de las películas, al interesarse por él y por su inquietud, le dio la oportunidad de estudiar periodismo e historia del arte. Y a partir de ahí es cuando él ha conseguido su actividad literaria, que está galardonada como una de las más interesantes y de las más completas de la literatura actual argentina. Sí. Entonces, uno de los temas que él más trata es el del exilio, porque él tuvo que exiliarse de Argentina y actualmente vive en España por ello. Estuvo en Nueva York 20 años viviendo con su mujer Susana y actualmente está aquí. Y en este libro, Los ojos de la memoria, hace una introspección más profunda en el exilio. Y sus poemas son ante todo muy melancólicos. La mayoría de sus títulos de sus obras tienen que ver con la melancolía, y realmente es una obra conmovedora porque hay muchísima literatura del exilio, pero un autor que, como también hablábamos, es un autor muy cercano, que da la oportunidad, aquí en Sevilla está dando la oportunidad de emerger a muchísimos autores con una colección de cuadernos, de su fundación, y del Hilo Creador, que es una colección de cuadernos que se publican con mucha facilidad para personas que de verdad... De poetas que están comenzando, muy jóvenes ellos, sobre todo, y es una labor admirable, ¿no? Muy respetable en un autor que se preocupa realmente por el futuro de su literatura, y que, como decía María Ruiz Faro, que estaba allí presentando el acto en la Sala Apeadero, preciosa, decía que era una persona, un adulto que cuando él la conoció, era un adulto que escuchaba a los niños y que realmente sabe que hay gente que tiene mucho que decir
y que en su libro también habla de eso, ¿no? De las personas que tienen tanto que decir y no se los permite un régimen que está oprimiendo a una población. Hay que decir también que con el mismo título, Los ojos de la memoria, Ángel Leiva, que además de escritor es también pintor, tiene una exposición con este título, con obras, con pinturas, en la Biblioteca Infanta Elena hasta finales de este mes. Una exposición totalmente recomendable y que además sería fundamental y crucial para entender un poco más quizá esa idea de exilio de la que tú nos hablabas y también para entender un poco más esta obra. Está considerado un autor, bueno, está considerado un pintor abstracto de mucha calidad. De hecho, siempre que dedica un libro, y esto es un poco anécdota, siempre pinta un cuadro. Y en alguna ocasión, siempre cuando vez que dedica un libro a alguien, le pinta un dibujo. ¿Sí? Y más de una vez, si dedica un poema en la dedicatoria y a la vez, o sea, escribe un poema para dedicar el libro a la persona que se lo ha comprado y le hace un dibujo que muchas veces le gusta y recuerda para pintarlo posteriormente en un cuadro. Entonces la interrelación con sus lectores es vital para su producción. La cercanía está ahí muy latente. Vamos a hablar de otro autor que nos ha visitado precisamente hace un par de días en este caso, de literatura juvenil muy conocido, con mucho prestigio, Jordi Sierra y Fabra, con el que además tú compartiste escenario. Espacio, en efecto. Sí. Tuve la buena suerte de ser capaz, de poder presentarlo, tuve la oportunidad de presentarlo en la Sala Chicarreros de Cajasol cuando dio un coloquio, una charla con sus alumnos, o con alumnos de Sevilla de distintos centros. Y bueno, es una persona que a la crítica adora, porque es una persona también llena de vitalidad, llena de vitalismo, muy cercana en el trato, porque él, como él dijo, él contó toda su vida, es una persona muy expresiva también. Como él dijo, cuando él era joven y comenzó a publicar novelas, prometió que, ya que a él nunca había tenido el apoyo ni de su familia, ni de sus maestros, ni de prácticamente nadie, hasta que ganó el premio del Ateneo de Sevilla, que fue a partir de donde empezó su carrera, debe a Sevilla el inicio de su producción literaria, que es la más amplia de cualquier escritor actual español. Es el escritor español vivo con más ejemplares publicados, con más libros publicados. De hecho, publicó hace poco otro más que se llama Mis primeros 400 libros. Y ya ha superado, habrá otros segundos, porque al ritmo que escribe es impresionante. Bueno, y cuéntanos qué tal fue la experiencia de hablar con él, porque tú lo presentaste a él como autor, presentaste también su última obra aquí en la Sala Chicarreros, como decías, con motivo de su visita a la Feria del Libro de Sevilla. Pero quiero que nos cuentes cómo es ese Jordi Sierra y Fabra, persona, ¿no?, que está cerca tuya. ¿Existía cercanía? Háblanos de él, ya que tuviste la oportunidad de conocerlo de cerca. Es una persona peculiar, ¿no? Yo tuve la oportunidad precisamente de tenerlo muy cerca y de compartir. Él nunca se sienta en una silla cuando da una charla, se sienta sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa, él da la charla sobre la mesa. Es una persona muy histriónica, muy llamativa a la vista. Y bueno, cuando me lo presentaron me dijeron, bueno, Irene, este es Jordi es tu presentadora. Él, la serie de comentarios que hace, lo jocoso que es, la forma, los comentarios que, es una persona muy, muy joven, ¿no? Y precisamente hasta hace 50 años fue, él aparte de escritor, es fundamentalmente un crítico musical. Es el autor del primer libro del mundo que trata exclusivamente de música. Es que atribuye un montón tiene muchísimos méritos este escritor. Y es un apasionado de la música y hasta que cumplió 50 años fue con su melena larga, su ropa de rockero, con una persona a la que no le importa realmente lo que piensen de él, porque precisamente él es tartamudo y tuvo que superar muchas de sus limitaciones y acabó siendo locutor de radio. Entonces, una persona tiene 75 años y una vida llena de experiencia que transmite a los alumnos. Y hablando precisamente, yo estuve allí hablando también de su obra Parco, que es la nueva que ha escrito. Él dijo que él no escribe para los jóvenes, simplemente sus obras gustan a los jóvenes. Y que él... O sea, a él no le gustará que lo cataloguen, ¿no?, en literatura juvenil, le gusta que le cataloguen, pero está orgulloso de ello porque él afirma que ¿Por qué no se enfrenta al papel con esa intencionalidad, quizá? Es el resultado. Sí, es una intencionalidad, pero no es porque él haya decidido escribir para los jóvenes con ningún afán didáctico ni ningún fin, es simplemente que él se relaciona con jóvenes, porque su literatura gusta a los jóvenes desde un inicio, entonces con ellos es con lo que tiene un trato más cercano, y él ponía un ejemplo en el que decía que una persona mayor, sus problemas son muy mundanos para él, y que en una adolescencia que está llena de altibajos, esas emociones son las que él va buscando. Y una persona muy peculiar para escribir, para idear sus libros, es un viajero apasionado, y para escribir sus libros marcha durante una semana a una isla desierta en cualquier lugar del océano, donde está sin ningún tipo de tecnología,
durante 2 semanas hasta que alguien a quien ha contratado vuelve a acordarse de él y se lo lleva de nuevo a España. Y allí es donde, exactamente, una persona muy, muy peculiar. Donde También el señor se lo puede permitir. En efecto, porque es uno de los pocos escritores que vive de ello. Vive de ello, vive de la literatura y es el escritor con más ejemplares vendidos de literatura juvenil que existe actualmente. Entonces, bueno, es una persona impactante, desde luego, y sobre todo cuando lo ves tan normal, ¿no? Se nos olvida a veces que los escritores son personas y que les gusta estar con la gente, tomarse una cerveza, reírse, y delante de un público sienten también ese miedo, ¿no? Él ha sido tartamudo y tartamudea allí, y sin embargo es capaz de superarse a sí mismo, un ejemplo desde luego a seguir. Claro. Bueno, seguimos con la agenda. Mañana en la Feria del Libro, a partir de las 8 en la Plaza Nueva, en la Pérgola, tendremos a diferentes jóvenes y artistas andaluces que son los ganadores del certamen Desencaja, ya saben, el certamen organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud aquí en Andalucía, en el que premian a diferentes autores en diferentes modalidades también. Hay certamen de poesía, por tanto un ganador, certamen de narrativa, etcétera, y mañana presentarán sus obras a partir de las 8. Creo que es una oportunidad muy interesante para conocer el arte emergente en nuestra comunidad, y sobre todo para interactuar y hablar con ellos de cerca, porque son propuestas muy interesantes desde diferentes perspectivas artísticas. Yo he tenido la oportunidad de leer, en este caso, al poeta, al ganador en la modalidad de lírica, que es Cristian Alcaraz. Es un poeta malagueño de 21 años que publicó su primer poemario, Turismo de Interior, con la editorial La Bella Varsovia, y se publica su segundo poemario, ganador de este certamen Desencaja, La orientación de las hormigas, con la editorial Renacimiento. Y creo que es una oportunidad pues importantísima y crucial para conocer qué se está tejiendo en el arte emergente, por llamarlo de alguna forma. Sobre todo para aquellas personas que también intentan introducirse en ese arte emergente, el contacto con personas de tu generación, continuamente con personas que escriben, ese es vital, ¿no? El flujo de ideas para formar una generación que desde la generación del 98, del 27, del 14, realmente no ha vuelto a destacar una de gente joven. Y sin embargo las hay, ¿no? Que realmente yo siempre soy de los que opinan que en el tema de la generación aún no existe perspectiva histórica suficiente. Pero que existe, como para... ¿no? O sea, la corriente existe y hay personas que se interrelacionan. Hombre, yo sí entiendo que relación hay entre la gente que hace cosas en el mundillo del arte, en lo artístico. Entiendo que conexiones de algún tipo hay, pues socioculturales, políticas, históricas, las que sean, pero entiendo que todavía me parecería muy precipitado mucha gente que intenta un poco pues hablar de generación al tejido emergente, a la poesía joven, que además a mí es un concepto que no me gusta especialmente. Me parece un poco precipitado, pero porque entiendo que no hay perspectiva aún así, pero sí es verdad que bueno, sería una buena oportunidad para enfrentarnos a lo que se está tejiendo, lo que está sucediendo, y tomar conclusiones y sobre todo saber qué es lo que puede pasar. Háblanos también ahora, Irene, seguimos con la agenda, sobre una serie de actividades que se van a desarrollar dentro de muy poquito en la Alameda de Hércules, aquí en Sevilla. Sí, bueno, la Alameda de Hércules está desde la Casa de las Sirenas, que por cierto, descubrí hace poco que las sirenas de la Casa de las Sirenas están en el Aljarafe, en un precioso palacio, unas esculturas preciosas del siglo XIX, lo digo porque no mucha gente lo sabe, que ese era el nombre, y que cuando se demolió el Palacio Sánchez d'Alp y una serie de edificios, también se llevaron las sirenas de la Casa de las Sirenas. Pero la Casa de las Sirenas organiza una serie de debates y de conferencias a cargo de personas que son expertas en algún tema y que quieren saber la opinión pública. Y se llama, solamente hay que ir allí y preguntar por el ciclo de debates por el encuentro, ¿no? Se trata de un encuentro con los autores y, por ejemplo, este jueves... comenzó creo que este lunes, y a lo largo de 2 semanas es paralelo a la Feria del Libro, y a lo largo de 2 semanas va a tener lugar estos encuentros. Este jueves empieza con filosofía. Se trata de Rubén Muñoz, que es un filósofo sevillano consagrado, que escribe, que es uno de las mentes pensantes de Andalucía en estos momentos, y que da una conferencia abierta a todas las personas, los no iniciados y los iniciados, a las 7:30 en la Casa de la Sirena. Perfecto, pues habrá que anotarlo porque parece muy interesante. Como tenemos que ir terminando, solamente vamos a citar algunas de actividades que se nos han quedado en el tintero, pero que os aconsejamos y que os invitamos a participar, en este caso en la Feria del Libro. Autores de la talla como Luis García Montero, poeta, estará este domingo aquí en la Feria del Libro a partir de las 8. Almudena Grandes, una importante narradora, por cierto, es su mujer, hay gente que no lo sabe, matrimonio. Almudena Grandes está a partir de la 1 también aquí en la Feria del Libro. Y
Y también algo muy interesante que yo considero bueno, es muy interesante de conocer de cerca para ver conocer esa otra mitad de la que hablábamos en la Feria del Libro, son una serie de recitales que en este caso desde la editorial Ediciones Inuidas, la caseta número 6 de la Feria del Libro, se realizan recitales de poetas no solo de su editorial, sino de poetas jóvenes o que están empezando, o de cualquiera que se quiera acercar a recitar. Son los viernes a las 8, los sábados y los domingos a la 1 y a las 8, ya saben, no solamente un autor de esa editorial, sino cualquier persona que se quiera acercar y quiera recitar algún poema suyo y le apetezca pues darse a conocer un poco. Los kamikazes enamorados se llama el ciclo de poesía de los kamikazes enamorados. Pues os invitamos a participar. Irene, muchas gracias por tenerte aquí una tarde más. Muchas gracias, Enrique. Y a vosotros, pues igualmente, un placer compartir esta hora con vosotros. Y bueno, después de la agenda que le hemos hecho, os invitamos a acercaros, si podéis, en la medida en la que podáis, a esta Feria del Libro. Ya haremos alguna crónica, os hablaremos de ella. Ya saben, dentro de 2 semanas, aquí, el martes a las 7, en Dacibao Espacio Cultural y Literario. Sean felices. Un fuerte abrazo.